hermanos, el Señor les bendiga. Me alegra sobremanera volvernos a reunir otra vez a través del Facebook Live, a través de esta realidad que tenemos acá en la iglesia de poder reunirnos para estudiar la palabra, orar unos por otros y pedirle al Señor que nos ayude en el mejor entendimiento de su palabra. Diácono Yanli, podemos leer Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Bajen el volumen que ahorita mando otro. Muy bien, mis amados hermanos, conocer y adorar a Dios. Hay una realidad en la vida de los seres humanos que la gran mayoría desconoce, y es que la gran mayoría de las personas no adoran a Dios porque no conocen a Dios. Y la gran mayoría de las sociedades a lo largo del mundo les ha sucedido algo extraordinario. Es de alguna manera se han inventado un Dios para adorarlo. ¿No les parece particular? ¿Qué culturas del Antiguo Testamento ustedes conocen? Perdón, ¿qué culturas de la historia ustedes conocen que tienen dioses diferentes al Dios de la Biblia? Que ustedes sepan, que hayan escuchado. El judaísmo, ¿sí? No, el Buda. Sí, los judíos tienen un Dios diferente al Dios bíblico en alguna medida. Los Baal, el dios Baal, que adoraban los filisteos, Sí, los egipcios. sí. Bueno, esos sí tenían muchos dioses. Muy bien, ¿quiénes más? ¿Qué otras culturas conocen ustedes que tengan dioses diferentes al Dios de la Biblia? De la vaca, que todos adoraban esos. Bueno, son los de la India más bien. La India, sí. Que adoraban el agua con los de Dios. Bueno, los de Grecia tienen muchos dioses también, Sí. mitológicos. Por decir, acá en Sudamérica, todas las tribus indígenas, antes que llegaran los españoles, ellos tenían muchos dioses. Hay un dios inca que se llama el dios Huiracocha y tiene una particularidad. El dios Huiracocha es representado entre las garras de un cóndor, la forma de un felino y el cuerpo de una serpiente. ¿Por qué los hombres crean dioses? ¿Quién sabe? ¿Porque se creen superiores? No, porque todos fuimos diseñados para adorar. Todos nacemos de alguna manera con una religión en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque nuestros padres nos enseñaron de religión. Ahora la pregunta es, ¿cómo adoramos al Dios verdadero? Porque la Biblia dice que hay un solo Dios, hay una sola fe que salva, y la práctica de esa fe es lo que se llamaría la verdadera religión. Pero nosotros hemos considerado, muchos de nosotros, yo nací en un contexto católico romano, y por años a mí me enseñaron a adorar imágenes, lugares, y yo lo hacía con mucho temor y con mucha sinceridad de corazón, hasta que empecé a leer la Biblia y a entender. ¿Por qué yo trato este tema? Porque nosotros debemos reconocer que si existimos, existimos para adorar. Pero para adorar realmente a Dios, hay que ir a la fuente donde vamos a conocer al verdadero Dios. Karinita, ¿y dónde podemos conocer al verdadero Dios?
La Biblia. Eso, Karina. Ay, perdón. ¿Cómo has cambiado? En la Biblia. ¿Por qué en la Biblia, Karina? Es porque la Biblia, todos los hombres que Dios eligió, hizo que escribiera como todo lo que hizo y ahí también nos muestra como las leyes y también nos tanto como los mandamientos, como todas las escrituras. Ok, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, donde Dios nos dejó su ley, su palabra, y si nos dejó su ley es como debemos conocerle y adorarle. Y eso es algo muy importante. La lectura que nosotros acabamos de hacer comienza diciendo en el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros. Ahora, es interesante esta expresión. Cuando alguien te dice por lo cual, es como que uno queda diciendo, acá me falta información. Llegué como a la mitad de un mensaje, porque por lo cual nos está diciendo que lo que nos van a decir o lo que nosotros leímos ahorita es la conclusión de algo. ¿Sí? Nosotros somos muy racionales. La fe tiene que ser racional. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue escrita para que nosotros la entendiéramos, para que nosotros la razonáramos, para que nos preguntáramos, ¿es correcto adorar a Dios de esta manera? Ahora, yo pregunto, Eliana, ¿a Dios lo adoramos como pudiéramos adorar a una persona? ¿Por qué razón no? Piensa la pregunta porque la pregunta es tramposa. Otra vez, dila. Yo creo que sí. ¿Podemos adorar a Dios como adoramos a una persona? No. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no? Estoy diciendo que la pregunta es tramposa. Es causa. Dios nos dice que no podemos adorar personas. no podemos orar personas. No podemos adorar personas, no podemos adorar cosas. ¿Cómo dice el segundo mandamiento, Johan? ¿Ese no es el primero? No tendrás. No te harás. No te harás. Exacto. No te harás ninguna imagen porque no podemos representar a Dios. Hay algo que es interesante que tenemos que reconocer. Dios es invisible. Por eso él prohíbe representarlo con imágenes en el cielo, ¿sí? De cosas del cielo, de cosas de la tierra o cosas debajo de las aguas de la tierra. Y el texto dice, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto es interesante, porque hay lo que sucede que en la primera generación que venga aprendida de adorar imágenes, cualquier tipo de imagen, de un gato, de un perro, de una persona, de lo que sea, pues lo aprende de tal manera que cuando ve esa imagen uno dice, ahí está Dios. La segunda generación lo hace y llega hasta una tercera y tal vez cuarta generación, pero normalmente la misericordia de Dios llega y derrumba todo eso y nos da claridad. Así como hizo con el pueblo. Estaba viendo en el capítulo 32 eso. Exacto. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿Cómo conocer y adorar a Dios? Pues solo lo podemos conocer en su palabra. Pero ¿qué ha hecho el mundo? Raquelita, estamos conversando sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que... ¿Señora? Sí, pero tenemos que comparte aquí con nosotros para poder hablar porque está quedando grabado. Entonces, si no, ¿qué pasa con la grabación? Queda la murmuración. Entonces, ¿qué es lo que sucede y que nosotros tenemos que entender y comprender aquí? Que todas las culturas que hay en el mundo han creado una religión. ¿Por qué razón? ¿Por qué crean una religión y por qué crean un tipo de Dios? Los de la India son animales, los incas también, los aztecas también, los pieles rojas también. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste. ¿Por qué? El hombre está diseñado para adorar.
Bueno, está diseñado para adorar, pero ¿por qué no adora al verdadero Dios? No lo Porque conoce. no le gusta. No, porque no lo conoce. No lo conoce. Sí lo conoce, pero no, tal vez no está de acuerdo con lo que hermano. No, es más que todo. Lo que sucede, mira, si fuera cierto eso, y esto es un diálogo para poder aprender y estudiar la palabra, si fuera cierto eso, todas las culturas se parecen. Los incas tienen unos mandamientos como no matarás, no dirás mentiras, no seas holgazán. Pero eso es porque ya lo llevan en su corazón, ¿no? Exacto. Todos los seres humanos saben en su corazón más o menos lo que es bueno y lo que es malo en términos generales. Pero ¿por qué no adoran al verdadero Dios? Porque no le conocen. Entonces, como no le conocen, tienen que inventarse un Dios. Sí, tienen que inventarse un Dios. Ahora, cuando uno no inventa un Dios, uno copia el Dios de los padres y el Dios de los abuelos Sí. por generaciones. Hasta cuando Dios trae luz y te trae su palabra. Fíjense que Dios nos dio la capacidad para poder conocerle. Y el versículo 9, cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una pregunta, Tatiana. Tú estás soltera. Si alguien te quiere enamorar, perdón, ¿me vas a dar una noticia? Ok. Si alguien te quiere enamorar, si alguien te quiere agradar, ¿qué tiene que hacer primero? Pues investigar, conocerte. ¿Qué tal a ti no te gustan los chocolates? Y te trae chocolates. ¿Qué tal no te gusta a ti la salchipapa y te invite a comer salchipapa? Tú le agradeces. Pero si no le gustara. Pero igual le agradeces. ¿O qué tal que seas alérgica al maní y te regale chocolate con maní? Entonces, no, ¿por qué yo le estoy diciendo? Porque es que el Dios verdadero se ha acercado al ser humano y le ha dejado su palabra. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas les da pereza estudiar, les da pereza conocer y se quieren quedar con lo que ya saben. Ahora, ¿cómo Dios hace con nosotros? Él tiene que ser una obra sobrehumana. ¿Por qué sobrehumana? Porque nosotros no la podemos producir. Porque para acercarnos a Dios, Dios primero tiene que obrar en nosotros. Voy a leer unos versículos atrás de la carta a Colosenses. Versículo 3. Pablo está orando o está pidiendo a través de la carta que Dios le conceda sabiduría espiritual al pueblo. Dice, siempre orando por vosotros. O sea, Pablo, un pastor, ¿qué hace como pastor? Ora por lo que estamos haciendo antes de que llegaran la mayoría. ¿Para qué? Para que los hermanos que están llegando a la iglesia conozcan de Dios. Porque ¿cómo creer en el Dios verdadero? Pues solo si le conozco. Voy a hacerle un ejemplo. Jenny, ¿qué es esto? Un pocillo. Muy bien, es un pocillo. ¿Y tú cómo sabes que es un pocillo? Porque lo conozco. Muy bien, porque lo conoces. ¿De qué color es? Blanco. Y si todos acá dijeran que es verde. Por dentro. No. Si todos pensaban, bueno, ¿qué es rojo? Que el pocillo es rojo. ¿Usted qué diría? Para mí es blanco. Pero ¿por qué es blanco? Porque yo lo veo blanco. Y porque conoces el color blanco. Esa es la realidad de aquel que lee la Biblia y dice, yo adoro al Dios verdadero porque le conozco. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo interesante que dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay una causa. Dios nos dejó una buena noticia. La palabra evangelio, que nosotros hemos escuchado tanto, yo por decirle, pregunto, Faco, ¿qué significa la palabra evangelio? No sé. Listo. Es muy difícil cuando uno llega por primera vez saber qué significa la palabra evangelio. A veces uno está en la iglesia 9 años y no sabe lo que significa la palabra evangelio. Johan, ¿qué significa la palabra evangelio? Johan. Otoniel Dueñas. Si no la sabes, di no la sé, punto. Y hoy vas a aprender. Karina, ¿qué significa la palabra evangelio? Juan David.
La buena noticia. Evangelio es buena noticia. Ahora, yo les voy a hacer un ejemplo. Yo voy a entender una buena noticia solo si entiendo que la información que se me dé es bueno y me beneficia. Si no, no voy a entender que es, o sea, que es una buena noticia. Me pueden dar buenas noticias y yo no saber que son buenas noticias. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahora es algo que es muy interesante de esa manera. Pero esa buena noticia que llegó a la iglesia en Colosas trajo tres realidades a las personas que vivían en Colosas y que antes estaban sin Cristo y carecían de estas tres cosas. ¿Saben de qué tres cosas carecían? Voy a leer despacito para que ustedes puedan entender. No me los chismé. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y le voy a jalar las orejas, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, fíjense que se predica la palabra de Dios y hay tres cosas que las personas no tenían. ¿Cuáles eran esas tres cosas que no tenían, que alcanzaron por escuchar la explicación de la palabra de Dios o de la buena noticia? Amor, Amor, Goce. No, no, benignidad, no, no están en el texto. están en el texto. ¿Cuáles son, diácono? Fe, Fe, amor y esperanza. y esperanza. el mayor de los niños. Son las, o sea, miren, está reconocido que son tres verdades. Estas tres verdades, que es la fe, el amor y la esperanza, es algo que el mundo no tiene. Cuando una persona sin Cristo dice que ama, por decir, Tatianita, usted que está considerando muchas cosas en su vida, las personas cuando dicen te amo y no son personas que son hijos de Dios, por lo general están hablando de un sentimiento, una emoción que le produce otro ser humano. ¿Por qué? Porque tiene beneficios. Todos los hijos le dicen a los papás, te amo. El papá va y lo corrige. ¿Y cómo se siente el hijo, Johan? Muy amado. ¿Tú te sientes amado cuando... Yojitan, ¿tú te sientes muy amado cuando tu papá te corrige? No. No, la verdad es no. No, la verdad uno no se siente amado. Voy a hacer un ejemplo. Cuando el pastor corrige o predica fuerte y llama la atención, uno no se siente amado. ¿Por qué razón? Porque uno interpreta el amor como algo que me haga sentir bien, que me dé una emoción. Pero el amor que habla la Biblia es un amor totalmente diferente. No solamente es una decisión. El amor verdadero implica entrega, sacrificio, soportarlo todo, entregarlo todo, sin queja, sin malicia, sin juzgar, sin acusar, sin perseguir. Por eso yo les decía, y voy a decirles algo, el mundo no tiene amor, por eso no sabe dar amor. Pero el creyente, ¿por qué sabe dar amor? ¿Qué dice Primera de Juan? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estábamos nosotros sin fe, sin amor y sin esperanza. Y cuando viene el Evangelio, que es una buena noticia, lo primero que nos da es la fe. Lo primero que nos da es la fe. Cualquier expresión religiosa sin la fe bíblica se llama idolatría. La Biblia solo llama a fe cuando creemos a Dios y creemos en el Dios verdadero. Si yo les digo que yo creo en la montaña, eso es idolatría.
Si yo creo en los ángeles que me salvan y me bendicen, eso es idolatría. Si yo creo que alguna persona me va a hacer cosas extraordinarias y me va a bendecir, me va a dar, eso es idolatría. Pregunta, es que mi cabeza quedó como con preguntas. Sí. En lo que usted estaba diciendo este ratico, que nosotros no conocemos a Dios. Puede ser porque no hemos leído la Biblia o porque no le conocemos a Dios. ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque Él no nos conoce primero o hay que, por lo que acabo de decir ahorita? Muy bien. ¿Por qué el ser humano no conoce a Dios? Porque desde Adán y desde Eva, que cayeron en pecado, todos los seres humanos están muertos, separados de Dios, dice la Biblia. Efesios 2 dice muertos en sus delitos y pecados. Romanos capítulo 3 dice no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, como el ser humano fue diseñado para adorar, él se inventa un Dios. Y se inventa normas para adorar a ese Dios. Es muy particular que todas las falsas religiones encuentran métodos para hacer obras para agradar a ese Dios. Entonces hacen promesas, hacen votos, hacen sacrificios, ayunos, se golpean, se latiguean, se abstienen, mezclan verdad con mentira. Y esas cosas que están considerándose en medio de nosotros, nos damos cuenta que son personas que no conocen al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque nacieron destituidos de la gloria de Dios desde Adán y Eva, todos los seres humanos. No importa en qué año nacen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocerle? O sea, Ok. que conozca o no. Entonces la Biblia dice que nosotros, si estamos sin Dios, carecemos de tres cosas: de fe, amor y esperanza. De fe porque no creemos en el Dios verdadero. Creemos en cualquier otra cosa y por tanto somos idólatras. Si mi confianza está en el Dios Pepito, en el Dios fútbol, en el Dios baile, en el Dios lo que sea, yo soy un idólatra. La fe bíblica me hace creer en Jesucristo, como acá dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y miren lo interesante aquí, porque dice que cuando escuchamos la palabra de Dios aprendemos a amar al prójimo. Yan Lee no es mi familia biológica, pero es mi hermano en Cristo. ¿Por qué yo lo tengo que amar a él y por qué lo amo a él? Porque Cristo lo amó. La Biblia dice, y aquí viene la respuesta para lo que usted me preguntó, nos dice que nosotros podemos amar al prójimo porque Dios primero nos amó. Y podemos amarle a él porque él primero nos amó. Entonces él nos amó cuando estábamos siendo enemigos de él. Y cuando él nos ama, lo primero que nos da, dice la Biblia, es fe para creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el objeto de nuestra fe. Eso no va a crecer ni va a decrecer. Lo que vamos a conocer es quién es Dios. Nos va a permitir conocer cómo le agradamos a Dios. Nos va a ir revelando poco a poco cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe. Voy a hacer un ejemplo. Si alguna vez ustedes sufren riesgo de muerte y oran al Señor y el Señor los libra, ustedes aprenden a confiar en la oración creyendo que Dios los puede librar, que Dios puede proveer, que Dios puede sanar. Y esto es interesante. Todo ser humano sin Dios no tiene fe verdadera, no tiene el amor verdadero y no tiene esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y acá algo es muy interesante, porque la Biblia, cuando habla de esperanza, no es como una posibilidad. Una certeza. Es una certeza, muy bien. Es una promesa. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nos manda a creer en Él y amarnos los unos a los otros.
Y esto es algo muy importante, por eso tenemos una iglesia local, porque es una familia particular donde nos vamos a ver a futuro. Versículo 6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Lo que usted preguntaba, diácono, ¿cómo una persona que ha creído por toda su vida en una religión falsa puede venir al conocimiento de la fe verdadera? Y la respuesta que está aquí y que dice es por gracia. Es por gracia. Ahora, Raquelita, ¿qué es gracia? Es un regalo que le da Dios a uno. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alexandra. Qué bueno verla. Estamos hablando de cómo adorar al verdadero Dios y cómo conocerle. Y las conclusiones a las que estamos llegando, ¿cuáles son, Karina? Eso porque no está atenta al discurso. ¿Cómo conocer y adorar al verdadero Dios? Porque el mundo está plagado de religiones, está plagado de falsos dioses. ¿Por qué razón? Porque las personas desde pequeñitos somos instruidos, porque todos hemos sido diseñados para adorar. Solo que cuando adoramos algo que no es el verdadero Dios, eso es idolatría. La idolatría no tiene que ver con una imagen. La idolatría tiene que ver con el amor por algo tan excesivamente que yo puedo pensar que si yo lo pierdo me muero, que si yo pierdo no tengo esperanza. Por eso hay personas que frente a la decepción del amor en pareja piensan en la muerte. Frente a un hijo que nos traicione o nos abandone, uno piensa en una tristeza muy tenaz. ¿Por qué? Porque uno tenía un amor idolátrico y nuestra fe estaba desviada. Por eso el autor bíblico está diciendo que nosotros la única manera de agradar a Dios es conociendo al verdadero Dios. Ahora, ¿cómo le conocemos? A través del Evangelio. Y Johan, ¿qué significa Evangelio? Buena noticia. Y miren, es una buena noticia entender que si nosotros no leemos la Escritura, si no leemos la palabra de Dios, toda nuestra fe, toda nuestra religión, por más sincera que sea, por más bien intencionada que sea, va a estar equivocada. En este libro que se llama Biblia, y los colosenses no tenían en este momento el Nuevo Testamento, ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Tenían que conocer al Dios verdadero. ¿Y ellos qué hacen? Leerla. Y es una buena noticia porque yo quiero agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Faco, ¿usted quiere agradar a Dios? Alexandra. Johan, ¿usted quiere agradar a Dios? Entonces hay que estar atento al estudio de la palabra de Dios. Y cuando uno está atento a la palabra de Dios, por la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestra mente se abre y tenemos la verdadera fe y un verdadero amor. No es un amor sobre las emociones. ¿Por qué razón? Porque las emociones cambian. Por decir, yo amo mucho a Tatiana porque es mi sobrina y es como una hija para mí. Pero cuando me saca el mal genio me provoca es no verla. Yo te saco. ¿Sí se dan cuenta? Eso nos pasa a todos los seres humanos. Pero ¿qué me dice la Escritura? Que yo, a pesar de estar de mal genio con ella, tengo que yo contentarme, perdonarla, sin que ella me diga nada y seguir amándola. Y es lo que Pablo está diciendo. Es que la verdadera fe en Cristo no es una fe en el aire. Es una fe que es hacia Dios y un amor hacia los hermanos. ¿Jenicita, alguna pregunta? Ok. Y me hace pensar en algo, que lo que estamos viviendo en este momento histórico
tiene que ver con la fe a futuro? Pregunta. No, pues, yo quería preguntar como hay una cosa, como porque siempre como que a los cristianos, o sea, porque siempre uno se deja guiar por como las amistades y cosas así, porque uno revela a veces que uno es así, como que de la religión, solamente porque de pronto a uno lo van a criticar al día después por cualquier cosa. Muy bien. Pablo escribe a Timoteo y le dice algunas cosas referente a eso. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de tu Señor Jesucristo y no te avergüences de mí. Son tres cosas que el ser humano siempre pelea, Karinita. ¿Por qué razón nos dejamos influenciar por los otros? Porque queremos agradar a los demás. Voy a hacer un ejemplo. Estamos reunidos entre cristianos, celebramos como cristianos, comemos como cristianos, hablamos como cristianos. Estamos en un grupo diferente y a veces nos comportamos como paganos y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Pero Dios nos deja algo muy interesante. Por eso tenemos que aprender a vivir en comunidad. ¿Saben qué significa la palabra comunidad? Común, unidad. ¿Y qué es lo que nos une? La fe. La fe, el amor y la esperanza. La fe porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Señor y Dios. Así estamos adorando al verdadero Dios, pero conociéndolo realmente. La Biblia dice que a Él cómo le adoramos, cantándole, orándole, celebrando juntos, estando juntos, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que nosotros que estamos aquí estaremos en la eternidad viviendo para el Señor. Todos los que están fuera de la salvación van a estar bajo la ira de Dios por la eternidad. Por eso si nosotros amamos a alguien y lo amamos de corazón y no está en Cristo, tenemos que orarle a Dios que tenga misericordia. Yo oro por mi madre, por mi padre, porque ellos están en otro país, no están acá en Colombia. Viven en otro país, pero como yo los amo, pero yo no les puedo ir a predicar, ¿qué les digo? Le pido que por favor envíe a alguien que les predique el evangelio. Y cuando hablo con ellos, les predico el evangelio. ¿Cómo les predico? Les leo las escrituras. Miren lo que dice el versículo 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién era Epafras? Un compañero de Pablo. Y de Timoteo, que estuvo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Él un día creyó porque estaban predicando la palabra. Y cuando él creyó, se convirtió al cristianismo. Creyó, amó y tiene la esperanza. ¿Y qué hizo? Se devolvió a Colosas, de donde él era, y fundó la iglesia de Epafras. Y les voy a dar otra noticia. Pablo no conocía la iglesia de Colosenses, pero dice que está orando por los colosenses, para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Dice, de quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Saben qué dice Epafras? ¿Por qué está en Colosas? Porque ama a cada hermano de la iglesia. Es ahí donde dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo le escuchó a Epafras contar que tenemos una iglesia en Colosas. Hoy yo estaba con dos pastores que ustedes no conocen. Pastor Mauricio Cárdenas y el pastor Ricardo Cárdenas y el pastor Mauricio Posada. Y ellos quedaron en compromiso de orar por nosotros. Y nosotros oramos por ellos. No conocemos a esos hermanos, pero ellos tienen una misma fe, un mismo amor y una misma esperanza. ¿La fe en quién está depositada? No, señora, en Cristo Jesús, que es Dios encarnado. Es el único Dios, es el único que descendió del cielo y vino al cielo. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más puede mediar. Yo no le puedo orar a nadie más, porque nadie puede interceder por nosotros, porque Él es Dios encarnado.
Nuestra fe está en Cristo, es una fe común. ¿Qué más nos une? Un mismo amor. Yo estoy llamado a amar a Eliana, no porque sea mi sobrina, mi hija, sino porque es una hermana en Cristo Jesús. Y tercero, ¿cuál es mi esperanza? Que nosotros como iglesia estaremos juntos. ¿Dónde, Karina? En la eternidad. ¿Estarán los amigos no creyentes, Karina? ¿Estarán los amigos no creyentes en la eternidad? No, ningún no creyente. Y es aquí donde Pablo está diciendo, desde que oímos de ustedes estamos orando para que ustedes aprendan a conocer a Dios. ¿Cuál es la razón de leer las Escrituras, de cantar las Escrituras, de orar con las Escrituras, de meditar las Escrituras? Versículo 10, ¿cómo dice? Diácono Otto, fuerte. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, eso es lo que no hacen las falsas religiones. Las falsas religiones nos enseñan tradiciones. Haga esto. Haga lo otro. Y usted dice, ¿por qué no? Uno nunca pregunta. Uno lo hace. Porque lo hace de corazón sincero. Pero a veces lo hacemos de corazón sinceramente equivocados. ¿Qué dice Pablo? Conozcan la palabra de Dios para que ustedes puedan andar como es digno del Señor. Voy a hacer un ejemplo para que... ¿Cómo puede andar un buen colombiano en Colombia? Solo si cumple la ley colombiana. ¿Qué tal yo decir, yo amo a Colombia, pero canto el himno nacional peruano? Amo a Colombia, pero quiero hacer según el código peruano. Es equivocado. Si yo amo a Colombia, ¿cómo me tengo que comportar aquí para que no me echen preso? Alexandra, ¿cómo lo hacemos? Hay que cumplir ¿qué? La ley colombiana. Si queremos agradar a Dios, yo tengo que preguntarme algo. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Cómo dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Cómo yo compruebo lo que es agradable a Dios? Que está escrito. Y lo dice literalmente. Usted me pregunta cualquier cosa. ¿Ustedes saben cómo le agrada a Dios que nos vistamos? La Biblia lo dice. Que seamos decentes, que sea en orden, que el hombre vista como hombre y la mujer vista como mujer. Si va a usar pantalón la mujer, que use un pantalón de mujer. No un pantalón de hombre. Versículo 11 dice, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren, yo les voy a decir algo que debemos comprender. La vida cristiana no es fácil, por lo que tú decías, Karina. Todo el mundo nos tienta. Nos tientan las modas, nos tientan los malos amigos. Miren, yo les digo, nos critican. Y nos tientan y nos quieren sacar. ¿De qué nos quieren sacar? Pónganse a pensar, ¿quiénes son los que nos invitan para no venir en domingo? La gente del mundo. ¿Quiénes nos sacan de el tiempo de poder leer y estudiar la Biblia? Hay algo que es muy interesante en esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, nos sostiene pese a toda. Miren, nosotros hacemos todo lo posible por volver al mundo. Lo deseamos en nuestro corazón. Y Dios de una manera poderosa y milagrosa apareja todas las cosas y nos dice, ya te traje, no te vas a ir al mundo. Algo que es muy interesante y esto es algo para que ustedes aprendan a orar. Si ustedes tienen una debilidad, oren en la mente. No lo oren en voz alta. Porque Satanás está escuchando y sabe que nosotros, no es en serio. Si usted dice, ay, es que mi tentación es el tomar, te aseguro que mañana viernes alguien te invita, enviado por un emisario del reino de las tinieblas,
para decirte, Tatus, vamos a tomar. O sea, él sí no tiene la capacidad o la facultad de... Él no tiene la capacidad de leer nuestras mentes, ni nuestros corazones. Porque él Pero omnisciente. no es omnisciente. Pero la Biblia que dice que Él está como león rugiente porque nos quiere devorar, que Él está en una guerra espiritual contra nosotros y manda personas para destruir nuestro proyecto de hogar, nuestro proyecto económico, nuestro proyecto de fe. Y nos plantea cosas que nos agrada, que son tentación para nosotros. Y es algo acá interesante. Pero Dios, a pesar de los ataques de Satanás, ¿qué hace? Con poder, conforme a la potencia de su gloria, nos mantiene en las filas, nos mantiene creciendo en el conocimiento de Dios. Pero acá hay dos cosas que se van a ir formando en el corazón de nosotros. Que es lo primero, la paciencia. Y lo segundo es algo muy parecido, la longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Algo que es eso. Es la misma paciencia, pero que se estira. Voy a hacer un ejemplo. Antes, cuando recién llegábamos al Evangelio, llegábamos aquí, Karina, ¿cómo llegábamos? De mal genio, de mala cara. Pero Dios, ¿qué hace a medida de que nosotros vamos conociendo al Dios verdadero? Nos trae con alegría. Vamos entendiendo más, vamos disfrutando más y vamos creciendo en la fe porque vamos creciendo conociendo al Dios verdadero. Yo les voy a decir algo. ¿Nos vas a decir algo? Estoy esperando que me lo digas. Muy bien. ¿Usted sabía que Dios va a enviar a muchos al infierno? Listo. Pregunto, ¿qué es el infierno? Un lugar donde no está el amor de Dios. No, ¿qué es el infierno? Porque a veces nosotros nos quedamos con esa idea que nos vendieron de niños, que es un lugar donde hay mucho fuego, donde está Satanás con un trinche largo, él tiene cachos, cola, es rojo y está así picando a los que no se arrepintieron. Muchos piensan que el infierno es eso. Pero la Biblia dice que hay un crujir de dientes y uno lo Sí, relaciona es un con fuego, tormento. ¿no? O sea, algo así, ¿no? Muy bien, dice que hay un crujir de dientes y habla del fuego. Pero lo que nosotros Metafórico. es una metáfora para decirnos que las personas que rechazaron a Cristo, que rechazaron la fe verdadera, porque Dios les da la inteligencia para poder entender, porque Dios no nos está pidiendo nada, está diciendo solo cree en mí, pero las personas no escogen a Dios, quieren las bendiciones de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Pastor, ore por mí para que me sane. Venga el domingo. No, estoy ocupado. Ahora nomás. Pero ore por mí. Como hay dicho. Pero quiere adorar al Dios verdadero. No, no quieren. Lo quieren conocer, escuchar. No, no quieren. Ellos rechazan a Jesús. Lo rechazan abiertamente, pero la Biblia que dice que es el infierno, no lo voy a dejar con la curiosidad. El infierno es el lugar donde está la ira de Dios derramada por la eternidad. No solamente cada día, sino por los siglos de los siglos, porque los que creyeron y los que no creyeron van a recibir un cuerpo que dure toda la eternidad, Soporte la ira. porque ellos ofendieron a un Dios eterno. Pero Satanás y sus demonios reciben la misma ira por la eternidad, porque es en un lugar de juicio, es recibir el juicio de Dios. Solo piensen en algo: el Dios de la vida que fue a la cruz del Calvario, estando en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Dios de la vida dice eso? ¿Por qué Jesús declara esas palabras? Para mí han sido siempre muy enigmáticas. Porque si Jesús es Dios, ¿por qué Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia que dice que en ese momento de juicio, Él llevó todos nuestros pecados y la ira de Dios cayó sobre Dios en la persona de Cristo, que es Dios, al punto de arrancarle la vida al Dios de la vida y por 3 días estar muerto. O sea, solo dimensionen que el único que pudo pagar por nosotros, por eso Él es el único mediador,
No hay quien más pueda, porque Él dio su vida en la cruz, se hizo maldición por nosotros. Por eso yo creo en Cristo, porque Él pagó por mis pecados. Y por la eternidad, eso es el infierno, la ira de Dios sobre las personas que rechazan al Dios verdadero. Y acá dice en este texto que los hijos de Dios, a través de leer la palabra, van a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra. ¿Por qué? Voy a hacer un ejemplo. Si yo amo a mi esposa, la voy a amar a través de la fe en Cristo. No la voy a amar porque ella sea una buena persona, sino porque Cristo la amó y porque Cristo me amó, yo la voy a poder amar. No es sobre lo que haga bien o lo que haga mal. Esa es la garantía de un matrimonio cristiano. Esa es la garantía de tener hijos cristianos, saber que Dios, si te amó a ti, Tatus, yo le hago una pregunta así, Tatus. ¿Cuántas veces has querido salir corriendo de la fe cristiana? Muchas. ¿Cuántas veces Dios te ha devuelto con cuerdas de amor? Las mismas. Queridos hermanos, nosotros llegamos a Cristo caídos y Cristo nos levanta y nos anima. Y acá dice, y nos fortalece. Y nos empieza a dar razones para poder tener esa paciencia y esa espera. Versículo 12. No es una espera así como, ay, ¿y ahora qué? Acá dice con gozo, dando gracias. Señor, no entiendo, pero gracias. Yo puedo decir algo, muchas veces he querido escapar del cristianismo y Dios no me ha dejado. Muchas veces hasta lo planeé y Dios no me ha dejado. Me cerró las puertas, me quitó personas, me quitó todo lo que me estorbara para cada día afirmarme. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a veces nosotros queremos decir, es que cuando yo cambie, cuando yo mejore, cuando yo esté más convencido, no. Si tú eres de Cristo, Dios te trae. Dios te afirma y Dios te va uniendo a una comunidad para que no te desanimes, porque nos da afecto uno por el otro. ¿Cómo yo sé que estoy en el lugar correcto? Porque en este lugar hay amor y no es ese amor hipócrita, sino es un amor donde nosotros ¿qué vemos? Que Dios me está amando, me está cuidando. Dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es a futuro y en el presente. ¿Qué estamos disfrutando acá? 3 cosas. Fe, porque es la fe correcta. La fe donde nos quita todos los ídolos. Todos los ídolos siempre nos piden algo muy sencillo, que nos inclinemos a ellos, que le entreguemos nuestra vida. El Señor no nos pide. Él nos sostiene, nos fortalece, nos levanta, nos llena de gozo, de alegría. Y es donde la vida tiene significado. Donde mi vida tiene significado. ¿Qué más me da? Amor el uno por el otro. Amar a las personas que Dios se está trayendo a la iglesia. Personas que posiblemente yo aborrecía, que no los entendía, no me simpatizaban, no los quería. Y luego yo puedo decir que lo amo, que lo respeto, que lo extraño, que lo quiero, porque Cristo me amó y yo puedo ahora amar. Finalmente tener la esperanza que los mismos que estamos aquí estaremos en la eternidad recibiendo el amor de Dios. La herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, es sencillo. La fe verdadera te da una familia verdadera. Una familia, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Michael y Lorraine, que no están aquí. Ellos son parte de la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia empieza? Miren, no ha nacido la bebé y le han llegado regalos. No ha nacido la bebé y todos se alegran con él. Todos están pensando en él. No son de su apellido, no son de su conveniencia. Raquelita se enfermó. ¿Saben cuántas personas oraron por ella?
¿Cuántas iglesias se levantaron y estaban intercediendo? Señor, guárdale la vida. Yo recibí oraciones de diferentes personas en México, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, acá en Colombia, en Estados Unidos. Personas que ni la conocen, porque ella pertenece al reino de Dios. La esposa de un pastor está enferma, oremos por ella. Porque tenemos una familia en Cristo Jesús. La Biblia dice que hemos sido librados del reino de las tinieblas. ¿Saben dónde está el resto? En las tinieblas. ¿Por qué sus hogares fracasan? ¿Por qué los hijos de las personas que no están en Cristo son esclavos de todo tipo de adicción? Y no estoy hablando solamente del alcohol, de las drogas, del sexo, del deporte, de la codicia, de la ambición. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces no venimos al Señor porque pasa algo en nuestra vida. Tenemos culpa. Ustedes saben que uno de los problemas de tristeza de los seres humanos es la culpa. Siempre que nos va mal en la vida, lo primero que hacemos es decir, por mi culpa, yo hice malas cosas. No corregí a tiempo. No tomé buenas decisiones. El ser humano lo primero que hace siempre es culparse. ¿Saben qué es lo segundo que hace después? Culpa al otro. Ese sinvergüenza, esa sinvergüenza. Claro, tenía que ser. Siempre me falló. Y cuando ya se acaban y uno se cansa de culparse uno y culpar a los otros, ¿saben uno a quién culpa? A Dios. Hoy yo quiero que nosotros meditemos en algo. Primero, no podemos cambiar nosotros. Es Dios quien nos cambia por su palabra. Leyendo su palabra, orando su palabra, cantando su palabra. Por eso un culto agradable a Dios es un culto racional. Yo entiendo lo que canto. Miren lo que nosotros acabamos de cantar. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Eso es maravilloso, saber que nuestro Señor en la cruz llevó nuestra culpa. Porque Él nunca pecó. Quien pecó fuimos nosotros. Pecamos de idólatras, pecamos que no teníamos la fe verdadera, pecamos porque obramos mal como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos. Pero hoy yo quiero que entiendan algo. Así como no podemos cambiar nosotros y Dios nos cambia por su palabra, también debemos entender que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y que cuando creemos en Cristo somos nuevas criaturas. Dice, y en cuanto creemos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo voy a ser esposo? Un nuevo esposo a la manera de Dios. ¿Cómo van a ser las mujeres esposas? Nuevas a la manera de Dios. ¿Cómo son los hijos? Nuevos a la manera de Dios. Los hijos de los cristianos van a ser diferentes. Van a luchar posiblemente con los mismos pecados. ¿Cómo vamos a ser trabajadores a la manera de Dios? ¿Cómo vamos a ser ciudadanos de una nación a la manera de Dios? Y no es de una manera religiosa, sino sabiendo que Él nos perdonó nuestros pecados. No podemos cambiar, no podemos tampoco pagar por nuestros pecados. Debemos hallar paz. La fe, el amor y la esperanza que Cristo da cuando creemos en Él se traduce, como dice aquí, en una vida de gozo para dar gracias al Padre que nos está haciendo aptos para participar de la herencia que es en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es nuestra herencia? Y con esto yo quiero terminar. El reino de Dios, la vida eterna. Si yo les preguntara, solo piensen en la mejor edad que tuvieron. Posiblemente los 14, los 15 años. Uno vivía muy contento y no pensaba en nada. Los 14, los 15 años uno vive muy feliz, queriendo disfrutar, salir, divertirse, conocer personas. Y uno dice a veces, yo quisiera volver a esa edad. Vas a cumplir 15 años. Vas a cumplir 15 años. Están en la mejor edad posiblemente de su vida, porque no se preocupan de nada. Pero uno en cuanto cumple la mayoría de edad, ¿qué pasa? A trabajar, a pagar, a entender que la pasta de diente que yo uso cuesta dinero.
que el papel higiénico cuesta dinero, que el agua caliente cuesta dinero, que el internet cuesta dinero, que el internet en el celular cuesta dinero. Todo va costando y uno va teniendo cargas. Pero pronto, hija, pasarán los 18 años y te alcanzarán los 20, los 30, los 45, los 50. Pero ¿cómo le parece que pasó el tiempo, Faco? Así, ¿sí o no? Voló. Pasaron 20, 30 años. Miren, yo les voy a decir algo. Pronto dejaremos esta vida. Y si nosotros no tenemos esperanza real en Cristo, vamos a estar tristes y decepcionados de esta vida. Si le preguntáramos a mi suegro, yo cuando lo conocí a él era un hombre muy fuerte, muy valiente. Rajaba leña, en una hora tenía un montón, a punta de macheta o de hacha. ¿Y ahora cómo anda? Lento, despacio. Sí es un hombre fuerte, pero cuando uno lo ve, la juventud lo abandonó. A todos nos va a pasar. Pero ¿saben qué promete aquí? Que si conocemos y adoramos al Dios verdadero, tenemos herencia de vida eterna. Y estaremos en una comunidad adorando a ese verdadero Dios y viviendo para ese Dios. Quiere el Señor que hoy nosotros podamos decir, si no conocemos del Dios verdadero, Señor, permíteme creer en ti. Si ya creemos en el Dios verdadero, no nos cansemos de pedirle al Señor conocerle más y más para poder vivir agradándole a Él, no agradándonos a nosotros. La idea de reunirnos cada 7 días es eso. No agradarnos a nosotros, sino agradarle a Él. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Quieren ser felices en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos? Primero busquen a Dios. ¿De qué sirve yo buscar mi vida primero? Dice que el que gana su vida sin conocer a Dios, la pierde. Porque la pierde el tiempo. Yo le voy a decir una cosa, todo lo que hicimos sin Dios ya pasó. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, la locura más loca, ya pasó. Pero ¿qué es lo que es significativo? La fe, el amor y la esperanza que el Evangelio da. Crean en Cristo y tendrán vida eterna. No crean en Cristo y tendrán condenación eterna. Aquí dice en la aplicación que debemos pedirle al Señor no cansarnos de conocerle, de tener discernimiento, de entender su palabra, de estudiarla. Así el amor de Cristo llegará a nuestra vida. Así nosotros estaremos llenos de gozo para que cada día de esta vida mortal tengamos satisfacción, alegría y paz. ¿Están viviendo en Cristo o están viviendo sin Cristo? Sin Cristo todo el mundo nos traiciona, todo es como recoger el agua con los dedos. En Cristo vamos a ver futuro y nuestra vida va a cambiar. ¿Preguntas? ¿Aportes? Entonces, no podemos cambiar, Dios nos cambia por la lectura de su palabra. Una aplicación importante. Segundo, Cristo ya pagó por nuestros pecados y creemos en Él. Entonces todos nuestros pecados son perdonados. ¿Qué significa eso? Que somos nuevas criaturas. Y vamos a empezar a agradar a Dios. A caminar con gozo y con alegría. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo que ha sido, creo, de bendición. Amado Señor, ten misericordia una vez más de nosotros. Si no tenemos fe, danos la fe. Si tenemos fe, aumentanos la fe. Para creer en ti, para conocerte y confiar. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. Gracias por permitir amar en Cristo.
Y Señor, gracias por sostenernos en esta vida mortal hasta que podamos estar en tu presencia. Gracias, Padre, por los que estamos hoy aquí. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, ministrando tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, para que este domingo que viene podamos guardar ese día para ti. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que nos acompañan por las redes sociales. Bendíceles y guíales y dale sabiduría conforme a tu propósito y según tu voluntad. Igual que a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.